Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este acto que hemos organizado desde la Facultad de Biología de la Universidad Complutense en conmemoración de la festividad de San Alberto Magno, festividad que celebramos todos los años como patrón que es de los estudiantes y de las facultades en el ámbito de las ciencias experimentales. La verdad es que el acto que hemos organizado este año es especial en el sentido de que difiere bastante de los actos que hemos organizado o hemos podido organizar en años anteriores, y el reto ha sido mantenerlo y aprovechar para visibilizar la importancia de las ciencias en la situación actual y de la formación en el ámbito de las ciencias que impartimos desde esta facultad y desde nuestras facultades colegas en el mundo de la química, de la física, de las matemáticas, de la informática. Los decanos de las facultades nos pusimos de acuerdo para organizar un pequeño grupo de actividades que al menos visibilizaran en estos tiempos la importancia de la formación y de la investigación en este ámbito. Y la situación actual recalca más que nunca la importancia de dedicar recursos y dedicar también todo lo que tengamos en nuestra mano a la investigación y a la ciencia para que nos ayude a salir de nuestros problemas más severos, como el problema que tenemos actualmente con la pandemia que nos está desafiando. Me gustaría, antes de completar mis palabras y dar paso a las siguientes actividades que vamos a tener en este acto, me gustaría recordar los difíciles momentos que han pasado muchos colegas, compañeros, profesores, estudiantes, personal de administración y servicios en el año que ha pasado. Parece mentira todo lo que ha pasado desde nuestra última celebración de San Alberto, y especialmente querría recordar la figura de nuestro compañero José María Gabriel y Galán, desaparecido como consecuencia de esta situación desde el año pasado, y también muchos familiares, amigos, conocidos de la comunidad universitaria en nuestra facultad y nuestras facultades de ciencias durante este tiempo. Ha sido un reto para nosotros también mantener de forma activa las actividades académicas, la formación de nuestros estudiantes, las actividades investigadoras de nuestros laboratorios, y desde luego es más importante que nunca que mantengamos estas actividades y, si es posible, hagamos las aportaciones que estén en nuestra mano para resolver esta crisis sanitaria sin precedentes, que tiene mucho que ver con la biología, como es evidente, y cómo se va a resaltar en la conferencia que completará nuestro acto conmemorativo de hoy, y que tenemos que agradecer a la presencia y participación de Isabel Sola, una investigadora muy implicada en los estudios de diferentes estrategias terapéuticas dirigidas al tratamiento de coronavirus. Ella nos pondrá al día de cómo está la situación, y espero que haya después oportunidad de tener un coloquio en el que nos pueda aclarar pues otras dudas o cuestiones que puedan surgir como consecuencia de su conferencia. Y sí quería aprovechar para resaltar, a partir de algunas de las características de la figura de San Alberto, pues algo que me parece que es particularmente importante en el mundo de hoy y en la problemática en la que estamos implicados hoy. San Alberto es patrón de las facultades de ciencias porque él mismo en su actividad tocó muchísimas disciplinas. Hizo contribuciones muy importantes, lo hemos recordado otros años, en el mundo de la química, en el mundo de la botánica, en la astronomía, en las matemáticas. O sea que no en vano puede ser patrón de todas esas especialidades.
y de alguna manera también refleja algo que hoy día cada vez reconocemos como más importante, y es el carácter completamente multidisciplinar de las ciencias. Y es que para resolver problemas no basta con abordar el estudio de sus causas desde una simple disciplina, sino que al final necesitamos hacer aportaciones desde muchísimas áreas. Ayer recordaba en las redes sociales, al hilo de lo que se ha publicado, de las perspectivas, que quizás nos comente después Isabel, de esta vacuna de Pfizer, que consiste en una vacuna RNA cuyo desarrollo ha implicado aportaciones de la biología molecular, de la inmunología, de la química física, por supuesto, de la farmacéutica, de la fisiología, de la medicina, y solamente con aportaciones desde todos esos puntos de vista se puede encontrar una solución que realmente acabe sirviendo, y vamos a tener oportunidad de ver más de una solución desde ciencias que van a ser complementarias y que van a aportar el conocimiento que necesitamos. Sirva la figura de San Alberto para recordarnos que no estamos solos, que la biología tiene que conectarse con muchísimas otras áreas, que tenemos que colaborar al máximo dentro de los diferentes ámbitos de la biología, pero también con los demás ámbitos de ciencias. La universidad para eso es un lugar único, porque tenemos cerca grupos de investigación, profesores, investigadores con experiencia, con conocimientos, capaces de hacer aportaciones complementarias que debemos aprovechar para luego transferir a la sociedad. Vamos a tener después oportunidad de ver muchos ejemplos, y si queréis, en el coloquio después de la conferencia de Isabel, pues quizá haya oportunidad de resaltar de dónde vienen algunas de las aportaciones que pueden aportar las mejores soluciones en el desafío que tenemos delante y en lo que nos espera. Así que sin más, y antes de pasar a la conferencia, queríamos también en este acto de San Alberto, como hemos hecho en otros cursos, hacer una mención explícita y un reconocimiento a todos nuestros mejores estudiantes en la figura de los premios extraordinarios que se conceden cada año a los mejores expedientes, tanto de grado como de posgrado. En la pantalla empiezan a aparecer las fotos y nombres de estos estudiantes. Nos hubiera gustado haber podido hacer un acto presencial en el cual hubiéramos podido saludarles y hubiéramos podido conocerles directamente y presentárselo a toda la audiencia, a todos vosotros. Ya que esto no es posible, os pido, pues si queréis, un aplauso virtual para su trabajo muy brillante a lo largo de estos años, empezando por nuestros premios extraordinarios de grado, que en este curso han correspondido a, como tenéis ahí en pantalla, Aurora de Castro Aguilar, Andrea Negrín Lorenzo y Sonia Prieto Martín Gil. Enhorabuena por vuestro trabajo y por haber completado el grado de una forma tan brillante. En lo que se refiere a los premios extraordinarios de doctorado, los últimos concedidos corresponden a doctorados completados en el curso 2018-2019, y esos premios extraordinarios que reflejan la calidad de sus tesis doctorales han correspondido en este caso a Irene Martínez de Toda Cabeza, Ana María Santos Coquillat y África Sánchez Giraldo. Enhorabuena por vuestro trabajo y por vuestra labor en investigación, que seguro vais a poder proyectar ahora hacia carreras profesionales de éxito. Y por último, en lo que se refiere a los premios extraordinarios de máster, que también corresponden a másteres completados en el curso 2018-2019, los premios extraordinarios por los mejores expedientes han correspondido a Javier Maroto Rodríguez, Neus David Bou, Marina García Compans, Adrián Talavera Payán, Elia Marcos Grañeda y Francisco Germán Blanco Parte. Enhorabuena a todos, mi más sincera felicitación, un fuerte aplauso y desde luego mucho éxito en vuestra continuación
en otros ámbitos de vuestra carrera académica o en vuestra vida profesional. Estoy seguro que el gran esfuerzo y trabajo que habéis hecho os va a permitir desarrollar una carrera brillante y espero que recordéis siempre la facultad donde esto fue posible. Y bueno, como se decía en una famosa serie que quizá los más jóvenes nunca habéis conocido, pero los más cuajaditos recordarán, como era la canción triste de Hill Street, como decía el capitán Burilo, salgan ahí fuera y pongan toda la biología que llevan al servicio de la sociedad y al servicio de todo lo que necesitamos. Es lo mejor que podemos hacer desde la universidad, mandar a nuestros jóvenes con la formación adecuada y capaces de aportar soluciones como las que necesitamos, y lo vamos a ver ahora muy claramente, para resolver este enorme problema en el que estamos sumidos, como es la pandemia de coronavirus. Así que sin más, y ya para abrir la conferencia, voy a dar paso a la vicedecana de investigación, a Cristina Sánchez, para que haga la presentación de nuestra conferenciante de hoy, y posteriormente también para que modere el coloquio, en el que espero que podamos hacer cuestiones y discutir bueno, la situación actual y las expectativas con respecto al desarrollo de terapias contra el coronavirus. Cristina, cuando quieras, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ti, Jesús, y enhorabuena a todos los premiados que acaba de nombrar Jesús. Bueno, es un enorme placer para mí presentaros a Isabel Sola. Isabel estuvo en nuestra facultad a mediados de febrero impartiendo una conferencia dentro de nuestro ciclo La biología en los medios. El objetivo de este ciclo de charlas es profundizar en noticias científicas que tienen mucha repercusión en los medios de comunicación y que no siempre se explican con suficiente detalle, o bien porque no hay tiempo en los telediarios, espacio en los periódicos, o porque van dirigidas a una audiencia muy heterogénea y poco especializada. Por aquel entonces, y os hablo de mediados de febrero, estábamos recibiendo noticias sobre un brote de un nuevo coronavirus en China y se estaban empezando a reportar los primeros casos en Italia. Unas semanas más tarde estábamos todos confinados en nuestras casas y viviendo algo que parecía más, y volviendo a hacer una referencia a una serie, a un episodio de la serie Black Mirror, que a cualquier situación sanitaria que nunca hubiéramos pensado que podríamos vivir en nuestras carnes. Como os podéis imaginar, podríamos haber dedicado todas las charlas del ciclo La biología en los medios del curso 2021 al SARS-CoV-2, porque seguimos recibiendo noticias sin parar relacionadas con este tema. No vamos a hacerlo así porque no nos queremos olvidar de otro montón de cosas que siguen ocurriendo en el mundo. El impacto del cambio climático sobre el planeta, los avances en biomedicina o en biotecnología y muchísimos más. Y de hecho, tenemos preparadas conferencias sobre estos temas de las que os vamos a ir informando en las próximas semanas. Pero teníamos muchas ganas de que Isabel volviera a charlar con nosotros para contarnos de primera mano lo que han supuesto estos meses de trabajo frenético en su laboratorio y en otros laboratorios del mundo que están dedicando sus esfuerzos a luchar contra la pandemia de COVID-19 y a explicarnos con qué herramientas podremos contar a corto, medio y largo plazo para recuperar la normalidad, la de verdad no esta, a nivel global. Nos parecía además que el día de la celebración del patrón de los científicos, San Alberto Magno, era una fecha muy significativa para llevar a cabo esta actividad y el broche perfecto para el cierre de los actos académicos que se han llevado a cabo en las facultades de Ciencias de la Complutense. Para los que no conozcáis a Isabel, ella es la codirectora, junto con Luis Enjuanes, del Laboratorio de Coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología. Es licenciada en Biología por la Universidad de Navarra y doctora en Biología Molecular por la Autónoma de Madrid. Lleva más de 25 años trabajando en el campo de la virología y dentro de este, específicamente en coronavirus. Su grupo ha hecho contribuciones muy relevantes que han ayudado a entender, por ejemplo, el mecanismo de transcripción de los coronavirus o las interacciones coronavirus-hospedador que han permitido identificar genes de virulencia y vías de señalización clave en los procesos patológicos desencadenados por estos virus. A no ser que hayáis estado viviendo en una cueva durante los últimos 8 meses, habréis visto a Isabel en telediarios, programas de televisión, en prensa escrita. El último artículo, por lo menos el último que yo he visto, hace un par de días sobre la vacuna de Pfizer, precisamente, en El País. Lo que, bueno, sumado al trabajo que sigue realizando en su laboratorio, os puede dar una idea de cómo tiene la agenda. Por ese motivo te doy las gracias doblemente, Isabel, por habernos hecho un hueco y acercarte
virtualmente esta vez, a la Complutense. Y antes de darte la palabra, si me lo permites, quiero recordaros que podéis hacer vuestras preguntas, como habéis visto en el vídeo de presentación, a través del chat que tenéis en la parte superior derecha de vuestras pantallas. Podéis, además, votar por preguntas que formulen otras personas y cuando Isabel termine su conferencia pasaremos a leer esas preguntas por orden de votos. No os robo más tiempo y te cedo la palabra, Isabel, cuando quieras y, de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, decano, vicedecana, por la invitación a participar en esta jornada, este día tan señalado de San Alberto Magno. Parece que fue hace una eternidad cuando estuve en la Facultad de Biología de la Complutense. Desde entonces, el mundo que conocíamos ha dado un cambio que era imposible de imaginar. Y, bueno, en esta charla quería, como han anunciado, compartir con vosotros en qué punto nos encontramos del conocimiento de este virus nuevo y en qué punto de nuestra lucha contra él, cómo espero que vayamos acercándonos al final de esta batalla. Bueno. Es un comentario común esto de que no estábamos preparados para la pandemia en la que nos encontramos. Esto es algo completamente desconocido. Sin embargo, como viróloga y como coronaviróloga, debo añadir que los virólogos sí que sabíamos que habría una pandemia, no sabíamos cuándo iba a ser, ni sabíamos exactamente cómo iba a ser ese virus pandémico, pero lo que sabemos hasta ahora, el hecho de que en la naturaleza haya más de 300.000 virus que son potenciales virus de mamíferos, hacía pensar que en algún momento alguno de ellos podría ser un virus pandémico. Todos estos virus, de momento desconocidos, que se encuentran en reservorios naturales, se encuentran mayoritariamente en mamíferos, pero también en aves, como sucede con los virus pandémicos de la gripe, que proceden de aves. De ellos, el 80% son virus zoonóticos, es decir, que tienen la capacidad de saltar de especie e infectar a humanos. Hasta ahora, solo conocemos alrededor de 200 virus que infectan a las personas y que causan enfermedades leves o más severas. Pero todo este potencial de virus que se encuentran en la naturaleza, en algún momento tendrán la oportunidad de emerger y posiblemente de convertirse en virus pandémicos. De ahí la importancia del concepto de One Health, es decir, la salud como un concepto global, no únicamente la salud humana, sino en relación con la salud animal y con el medio ambiente en el que nos relacionamos las personas y aquellos animales que pueden contener los virus del futuro, los posibles virus pandémicos. La buena noticia en este escenario de amenaza de pandemias es que la mayor parte de los virus que han emergido en los últimos años pertenecen a un número limitado de familias de virus. Flavivirus, alfavirus y, por supuesto, coronavirus. Eso significa que el estudio y la preparación frente a estas futuras pandemias puede centrarse y puede limitarse a unas cuantas familias de virus, y esto implicaría la vigilancia epidemiológica de posibles reservorios animales, la búsqueda de antivirales de amplio espectro que puedan ser efectivos frente a virus de una de esas familias o incluso virus de varias familias, porque los virus comparten todos los mecanismos de la célula y, por tanto, las dianas celulares serían comunes a cualquier virus que pueda aparecer. Y, por supuesto, el desarrollo previo de vacunas que estuvieran avanzadas, si no completamente, al menos parcialmente avanzadas, hasta la fase 1 de ensayos clínicos, por ejemplo, de forma que en el momento en el que aparezca un virus pandémico tengamos ese camino recorrido. No es lo que ha sucedido con esta pandemia. Los coronavirus eran virus conocidos, pero no se había valorado lo suficiente
la posibilidad de que sucediera algo como esto. Y eso ha significado que durante mucho tiempo la financiación se ha ido perdiendo, se ha ido retirando, no había interés en completar el desarrollo de candidatos a vacuna o el avance en el estudio de los antivirales. Y cuando nos encontramos con una situación como esta, pues vemos que las armas que tenemos disponibles pues, son limitadas. Los coronavirus es una familia que incluye varios géneros, alfa, beta, gamma y delta, que infectan a animales vertebrados, tanto aves como mamíferos. Y dentro de estos, animales domésticos, animales silvestres y, por supuesto, el ser humano. Causan infecciones, sobre todo respiratorias y entéricas, y lo que tienen en común es que se han encontrado antecesores comunes a todos los géneros de coronavirus en murciélagos que están distribuidos por todo el mundo. Por esto siempre decíamos que este hecho suponía una amenaza real de que en algún momento apareciera un nuevo coronavirus y que pudiera causar una pandemia. El hecho de que los reservorios naturales de los coronavirus sean los murciélagos y que los murciélagos representan dentro de los mamíferos, hay hasta 1.100 especies distintas de murciélagos que están distribuidas en todos los ecosistemas, en todo el mundo. Por lo tanto, la posibilidad de que alguno de los virus que se encuentra en estos murciélagos pueda emerger y pueda saltar a los humanos, pues la probabilidad efectivamente era alta. Dentro de los murciélagos se encuentran coronavirus de distintos géneros y los virus en su vida diaria, digamos, lo que hacen es multiplicarse y en este proceso de replicación generan constantemente variabilidad genética, no solo con mutaciones, sino también con recombinaciones, lo que termina produciendo distintas variantes de virus y alguna de ellas puede tener la propiedad de saltar a una especie nueva. Los coronavirus son, como decía, una familia de virus RNA de polaridad positiva. Dentro de los virus RNA son los que tienen un genoma de mayor tamaño, son 30.000 nucleótidos, que tienen una capacidad limitada de codificar proteínas, en conjunto aproximadamente unas 30 proteínas, y son virus en los que el RNA genómico está dentro de una envuelta lipídica que deriva de las membranas celulares. Y en esta envuelta aparecen un conjunto de proteínas estructurales. La más llamativa son estas espículas que le dan el aspecto de corona a los viriones. Esta es la proteína S. Es la responsable de la unión al receptor celular, es decir, es la llave que abre la puerta de las células y también es la principal inductora de anticuerpos neutralizantes. Por lo tanto, es el componente del virus que está presente en todas las vacunas que se están desarrollando frente al coronavirus. Este es el aspecto que tiene una célula infectada con un coronavirus. Este es SARS, que apareció en 2002, y esta es una célula entérica de una persona que se infectó con este virus y que murió. Y lo que se observa aquí es, como sabéis, los virus son parásitos intracelulares obligados. Ellos tienen una información genética limitada, pero dependen completamente de la maquinaria celular para multiplicarse y para poder perpetuarse. Y el aspecto que tiene una célula infectada, pues como veis, en el interior hay muchas vesículas donde hay viriones del virus que se han ido formando dentro de la célula y una vez que han madurado se liberan al exterior y desde aquí se propagan a otras células y de unos individuos a otros. De ahí el crecimiento exponencial que tiene una infección viral y una pandemia, porque el número de copias que cada partícula viral hace de sí misma dentro de la célula
En un día, pues son decenas de miles de virus nuevos que pueden iniciar nuevas infecciones. Y de ahí la necesidad de que para poder alcanzar a un organismo que se replica a tantísima velocidad, la respuesta que tenemos que dar desde los humanos para defendernos tiene que ser una respuesta lo más rápida posible, porque si no, es muy difícil alcanzar a un virus que tiene esta capacidad de replicación. Hasta ahora conocemos 7 coronavirus humanos. Hasta comienzos del siglo XXI solamente conocíamos 2 que aparecen aquí en amarillo, el coronavirus humano 229E y OC43, que están descritos desde los años 60 y que causan resfriados comunes de los que padecemos todos los inviernos y son infecciones recurrentes. Cada año y medio, cada 2 años nos podemos infectar por uno de estos virus y nunca habían causado grandes problemas. Sin embargo, en el año 2002 apareció el coronavirus SARS, un virus altamente patógeno que causó una epidemia y que sobre todo hizo cambiar la idea que se tenía de los coronavirus hasta entonces, que eran patógenos animales, importantes en ganadería, pero no se les daba gran importancia en salud humana. Eso llevó a pensar y a confirmar que los coronavirus tenían también el potencial de causar infecciones mortales en los seres humanos. Y esto llevó a una búsqueda de coronavirus que no se habían descrito hasta entonces y se describieron otros 2 coronavirus que aparecen aquí en amarillo, NL63 y H Hong Kong University 1, que causan también infecciones respiratorias leves y que forman parte de los, digamos, coronavirus no altamente patogénicos. Después, a lo largo de este siglo XXI, apareció en 2012 el coronavirus MERS y en 2019 el coronavirus SARS. Es decir, en 3 ocasiones, en los 20 años del siglo XXI, los coronavirus nos han demostrado su capacidad de saltar y causar como virus emergentes y zoonóticos, causar infecciones en humanos y demostrar el potencial pandémico del que hablaba. El primer coronavirus humano altamente patogénico apareció en China en el 2002 y causó neumonías que al principio tenían un origen desconocido, hasta que una intensa búsqueda y una colaboración internacional sin precedentes en aquel momento permitió identificar cuál era el antecesor más reciente de este SARS coronavirus, que se aisló de civetas y que era un virus prácticamente idéntico al que se encontraba en humanos. El hecho de que en aquel momento se encontrara el hospedador intermedio del coronavirus contribuyó a que la epidemia causada por SARS-2 fuera una epidemia limitada a unos pocos meses, en los que se declaró que la epidemia había terminado y que no tuviera el alcance que ha tenido la actual epidemia. Hubo otras causas, como que este coronavirus SARS no tenía un periodo de incubación tan largo como el actual SARS-2, de forma que las personas que estaban infectadas y que contagiaban eran personas que ya tenían síntomas evidentes, que ya habían tenido que acudir al hospital y que, por lo tanto, no estaban moviéndose por ahí y transmitiendo el virus. Estos animales, las civetas, en China se crían en granjas y luego se venden en mercados de animales vivos, como el que se muestra aquí, en los que se sacrifican los animales en el mismo sitio donde se venden. Estas prácticas, que forman parte de la cultura y de la tradición china, en aquel momento ya se reconocieron como prácticas de riesgo que podían llevar a una transmisión del virus desde especies animales, algunas silvestres, otras algo más domesticadas, a los humanos. Y en aquel momento se propuso el cierre de estos mercados de animales vivos que, bueno, parece que finalmente no se ha completado esta idea.
En el 2012 apareció un nuevo coronavirus, esta vez en Oriente Medio, y esta vez el animal intermediario son los camellos que lo transmiten a las personas. Este virus tiene la ventaja para nosotros de que, si bien se puede transmitir de camellos a humanos, no se transmite eficientemente entre personas, por lo que, a pesar de que es un virus que tiene una mortalidad alta, no ha causado una pandemia y la mayor parte de las infecciones que se conocen son transmisiones esporádicas desde los camellos a las personas. Y sobre todo han tenido lugar en países de Oriente Medio en los que hay un contacto muy próximo entre estos animales y las personas. Actualmente, en la pandemia de SARS, sabemos que el origen de este virus, el antecesor más reciente que conocemos, está en los murciélagos. Los virus que se han aislado de murciélago tienen una identidad de secuencia del 96% con el coronavirus SARS-2, pero de momento no se ha identificado ningún hospedador intermedio en el que haya coronavirus que sean prácticamente idénticos al coronavirus humano. No se puede excluir que exista este animal intermedio, pero también es posible que el salto se haya dado directamente de murciélagos a humanos, porque experimentos que se han ido haciendo durante todos estos años que se han estudiado los coronavirus han mostrado que cuando se generaban virus recombinantes a los que se introducía una proteína S derivada de un coronavirus de murciélago, esos virus adquirían la propiedad de infectar células humanas. Bueno, pues en el proceso de aparición de una pandemia tiene que darse este salto de especie, de virus que se encuentran en reservorios naturales, tienen que dar el salto a la especie humana, tiene que producirse dos hechos. Uno de ellos, el que se hayan generado mediante variabilidad genética, por mutación, por recombinación, que se hayan generado virus con la capacidad de infectar células humanas y, por tanto, saltar a la especie humana, y además que tengan la capacidad de transmitirse eficientemente de persona a persona. Esto es lo que definitivamente los hace ser pandémicos. Pero además es necesario que coincidan una serie de circunstancias. Por ejemplo, el darle la oportunidad que haya un contacto a que aquel reservorio animal en el que está ese virus potencial pandémico se ponga en contacto con el humano y se pueda dar ese salto. Después, por supuesto, al ser un virus nuevo, se encuentra que aunque la población humana no tiene inmunidad previa y encuentra que todos los individuos son susceptibles a la infección. Este es el escenario ideal para el virus, que puede infectar prácticamente a casi todas las personas con las que se encuentra. Y por otra parte, nos encontramos en un mundo que está profundamente interconectado, en el que nos movemos de un lugar a otro del planeta con una velocidad increíble. Y eso hace que un virus que emerja en un sitio, en un extremo del mundo, a las pocas semanas pueda estar en otro extremo. Posiblemente un virus como este, si hubiera aparecido hace 50 o 100 años en China, pues es posible que se hubiera limitado a algo local y que no hubiera tenido las dimensiones que ha tenido esta pandemia. De los 3 coronavirus altamente patogénicos que han aparecido en el siglo XXI, los anteriores, SARS y MERS, han ido causando epidemias con un número limitado de infecciones, con mortalidades en promedio mayores que las que tiene este virus. Aunque siempre en coronavirus lo que se ha observado es que la mortalidad es muy dependiente de la edad. Es decir, en el virus SARS, las personas de más de 60 años tenían una mortalidad por encima del 50%, mientras que los jóvenes eran mucho menos susceptibles a la infección, con lo que en conjunto la mortalidad era de un 10%. Pero a diferencia de los coronavirus anteriores, como todos sabemos muy bien, ha tenido un alcance de forma que en estos pocos meses que llevamos
hay casi 50 millones de infectados, casi 1.300.000 muertos, aunque la mortalidad no es tan elevada en conjunto como la de los otros coronavirus. Todo esto indica que la capacidad de transmisión que tiene este virus es extraordinaria. Es decir, hay algo especial en este virus que le ha permitido convertirse en una pandemia como la que conocemos. Alguna de las propiedades que tiene, que puede explicar este hecho, tiene que ver con el tropismo que tiene el virus, es decir, qué tejidos humanos infecta. Los coronavirus que causan resfriados leves infectan sobre todo las vías respiratorias altas y desde allí están bastante bien en contacto con el exterior y se transmiten con cierta eficiencia. Los coronavirus SARS y MERS infectan sobre todo las vías respiratorias bajas, causan neumonías severas, pero el virus no está tan cerca del exterior y, por lo tanto, la capacidad de transmitirse no es tan grande como la que hemos observado en este coronavirus en SARS-2, que tiene un comportamiento híbrido en el sentido de que infecta las vías respiratorias altas y desde allí va descendiendo hasta los bronquios y los pulmones, causando las neumonías bilaterales severas, que son una de las principales causas de muerte. Pero el hecho de que el virus se replique eficientemente en las vías respiratorias altas, en las fosas nasales, en la faringe, estaría contribuyendo a facilitar la transmisión y, por tanto, los contagios. Esta es una imagen en la que se han coloreado las gotas de saliva que salen de nuestra boca cuando tosemos, cuando hablamos, cuando gritamos. Como veis, la nube roja de puntos corresponde a gotas de saliva más grandes, más pesadas, que tienen un alcance de 1 metro y algo y que terminan cayendo. Pero también hay gotas de saliva más pequeñitas que están coloreadas en verde, que pesan menos, que tienen un alcance potencial mucho mayor y que, al ser más ligeras, se pueden mantener en el aire durante más tiempo. Serían estos aerosoles en los que hay virus infectivo y este es parte del virus que nos puede contagiar cuando nos encontramos en lugares cerrados, concurridos, cuando hay un contacto cercano con personas que pueden estar contagiadas, cuando la ventilación no es suficiente. El virus permanece en el aire y puede contagiarnos, como hemos ido aprendiendo en todos estos meses. Parte del éxito en la transmisión que tiene el virus se debe a que causa un amplio espectro de signos clínicos. Aproximadamente un 80% de los casos de infección son infecciones leves o poco sintomáticas, es decir, personas que están infectadas, el virus normalmente en esos casos crece sobre todo en el tracto respiratorio superior. Son personas que no son conscientes de que están enfermas, que siguen haciendo vida normal y eso les permite estar en contacto con otras personas a las que infectan. Afortunadamente, el porcentaje de casos más severos, moderados o críticos es menor, pero en conjunto, puesto que el virus tiene una capacidad de transmisión tan grande, esto hace que estos porcentajes se traduzcan en un número de enfermos severos y de muertes que es inaceptable. Bueno, lo que hemos ido aprendiendo de este virus nos ha mostrado que la proteína S, que es la llave de entrada en las células, es algo diferente de la de el anterior virus SARS de 2002. Por una parte, veis que la estructura general de la proteína S es parecida. Se distinguen dos dominios, el dominio S1, que forma la parte esférica y que contiene el sitio de unión al receptor, y el dominio S2, que forma el tallo, el que se integra en la membrana. Veis que hay algunas diferencias estructurales entre una y otra
Y una de las diferencias que ha incorporado este virus, a diferencia incluso de su antecesor en murciélagos, son estos 4 aminoácidos que aparecen aquí. Son aminoácidos básicos que aparecen entre la secuencia del dominio S1 y del dominio S2. Este es un sitio crítico de la proteína porque en el proceso de entrada a la célula, lo primero que sucede es que la proteína S se une al receptor y a partir de ahí tiene que darse la fusión de la membrana del virus y la membrana de la célula para que el ácido nucleico pueda entrar en el citoplasma y empezar todo el ciclo de infección. Por lo tanto, cuando se produce la unión al receptor, tiene que haber una proteólisis entre el dominio S1 y el S2 para que los péptidos de fusión que están en el dominio S2 completen la fusión de membranas y permitan al virus entrar en la célula. Lo que ha aportado al nuevo virus, estos 4 aminoácidos, que son un sitio de procesamiento por furina, es que el virus, cuando sale de la célula, ya lleva procesado este sitio y digamos que ya tiene la mitad del trabajo hecho. Es decir, la proteína S está parcialmente procesada, unida no covalentemente, y cuando se une al receptor de la célula no depende de que haya otras proteasas en el medio que le permitan completar la infección, sino que con que se una al receptor ya tiene suficiente porque ya está separado el dominio S1 y el S2. Y parece ser que esto le ha permitido a este virus infectar no solo las células del pulmón, sino también otras células y, por tanto, ampliar el espectro de patologías que causa. Sabemos que infecta células endoteliales, que puede infectar células nerviosas y todo ello posiblemente se relaciona también con la aparición de este sitio de procesamiento por furina. Una de las cosas que hemos ido aprendiendo durante este tiempo es que la infección viral tiene 2 fases principales que condicionan la forma en la que nos enfrentamos a la infección y los tratamientos que pueden darse en cada momento. La primera fase es la fase viral, es la infección temprana en la que el virus infecta las vías respiratorias altas, se está multiplicando y empieza a descender por los bronquios hacia los pulmones. En esta etapa, los síntomas son relativamente leves o poco específicos, fiebre, tos, dolor de cabeza. Y es en esta primera fase en la que los antivirales convencionales, los que análogos de nucleósido, los que inhiben la replicación, es cuando son efectivos. Más adelante, conforme el virus va descendiendo hacia el pulmón, lo que induce es una respuesta inflamatoria exagerada, fuera de control. Es la tormenta de citoquinas que da lugar a un síndrome de distrés respiratorio agudo. Son las neumonías bilaterales que requieren oxigenación, que requieren ventilación mecánica y que normalmente son las que pueden causar la muerte. Y en esta etapa, el virus ya casi, pues ya no es tan importante, ha ido desapareciendo y lo que ha dejado es que ha prendido el fuego de la respuesta inflamatoria. Entonces, en este momento, si se administran antivirales que inhiben la replicación del virus, no son efectivos, porque aquí lo importante es esta respuesta que se llama inmunopatológica. Y lo importante aquí es intervenir con antiinflamatorios que lo que hacen es limitar la inflamación. Por eso, cuando algunos ensayos clínicos dicen que remdesivir u otros antivirales no son efectivos, hay que mirar con cuidado en qué momento se han aplicado los antivirales, porque si se ha hecho en una etapa ya tardía, pues efectivamente lo más probable es no ver ningún efecto. Bueno, hemos aprendido, por tanto, que parte del daño que causa el virus de la enfermedad y de la muerte que termina causando en algunas personas tiene que ver con
la capacidad que tiene el virus para inhibir la respuesta inmune innata, que es la primera línea defensiva con la que nuestro organismo detecta a un patógeno extraño de la naturaleza que sea y responde de forma inespecífica, mediante interferones, entre otras moléculas mediadoras. Pues lo que se ha visto es que en la infección con SARS-2, los niveles de interferón, que es una molécula crítica para dirigir y para gobernar la respuesta inmune innata, están disminuidos. Y se ha visto también esta inmunopatología de la que hablaba, es decir, el daño que se observa en los pulmones se debe a este proceso inflamatorio exagerado, a la producción exagerada de citoquinas inflamatorias como interleuquina 6, CXCL10, CXCL9, que tienen un efecto de atracción de macrófagos, de neutrófilos, de células del sistema inmune que llegan al pulmón y contribuyen a esta inmunopatología. Por tanto, una de las propiedades que tiene el virus para desarmarnos es que entre las proteínas que codifican, que no son muchas, algunas de ellas tienen la capacidad de inhibir la respuesta inmune innata, que además de ser la primera línea de defensa, tiene la responsabilidad de inducir una respuesta adaptativa ya específica frente al virus, de forma que si el virus ha inhibido la respuesta inmune innata, esta respuesta adaptativa posiblemente no es la más potente, porque ha tenido, el virus ya se ha preocupado de inhibirla de alguna forma. Y esta respuesta adaptativa que esperamos, que es la que nos protege, está mediada por una parte por los anticuerpos neutralizantes, que son fundamentales. Son moléculas solubles que derivan de la activación de linfocitos B, que circulan, que reconocen sobre todo a la proteína S del virus, se unen a ella e impiden que el virus pueda entrar en las células. Esta es parte de la protección natural, pero también es la protección que aspiramos a conseguir cuando en las vacunas que se están desarrollando. Por otra parte, la respuesta inmune incluye una respuesta de linfocitos T que en parte tienen la función de destruir las células que están infectadas, es decir, las factorías en las que se está produciendo el virus. Esta es también parte de la respuesta que las vacunas pretenden producir. Y por último, la memoria inmunológica, es decir, linfocitos de memoria que permanecen y que están preparados para cuando aparece un virus idéntico a este, para poder reaccionar lo más rápidamente posible y detenerlo. Y efectivamente, en todos estos meses se han ido estudiando distintas poblaciones de pacientes que se habían recuperado de la infección por SARS-2, porque estábamos muy interesados en saber cómo era la respuesta inmune protectora, es decir, lo que se llaman correlatos de protección, porque es aquello a lo que debe aspirar una vacuna para proporcionar protección. Lo que se ha visto es que prácticamente todas las personas infectadas con este coronavirus desarrollan anticuerpos neutralizantes, que pueden ser de isotipo IgG, son los que forman parte de la respuesta sistémica y están circulando, pero también anticuerpos IgA, que es el isotipo característico de las mucosas. Y es muy importante que aparezcan estos anticuerpos en las mucosas, en la mucosa respiratoria en particular, porque cuando el virus entra, lo primero que se encontraría en esas secreciones son los anticuerpos IgA, que neutralizan al virus y le impiden iniciar el proceso de infección. Y por lo tanto, estaríamos deteniendo al virus en el principio del camino, sin permitirle que siguiera avanzando y que siguiera causando problemas a lo largo de la infección. Se ha visto también que la respuesta es una respuesta celular que incluye linfocitos T CD4, cooperadores y linfocitos CD8 citotóxicos. Y que esta respuesta celular no solo reconoce la proteína S,
que es la principal inductora de los anticuerpos neutralizantes, sino que también reconoce otras proteínas del virus, tanto proteínas estructurales como la M de membrana o la nucleoproteína, como proteínas no estructurales. ¿Cuál es el mensaje de esta observación? Pues que posiblemente para conseguir una respuesta inmune protectora, además de la proteína S, que es esencial, posiblemente se necesiten también otras proteínas virales para inducir una respuesta inmune lo más completa posible. Y la mayor parte de las vacunas que se están desarrollando incluyen únicamente la proteína S. Bueno, hay cosas que sabemos de la respuesta inmune natural, pero hay otras que todavía desconocemos. La primera de ellas es durante cuánto tiempo se mantiene esa inmunidad protectora y, por tanto, durante cuánto tiempo vamos a estar protegidos de una reinfección. De momento, no se han visto un número muy elevado de reinfecciones, lo que lleva a suponer que en estos 9-10 meses que llevamos en los que el virus está circulando, la inmunidad que ha inducido parece que todavía está protegiendo en conjunto a la población. Pero lo que hemos visto es que los niveles de anticuerpos tienen tendencia a ir decayendo. Y esto confirma lo que sabemos de otros coronavirus, y es que la respuesta inmune, sobre todo la respuesta de anticuerpos, tiene una duración como mucho de un año. Las células T parece que permanecen durante más tiempo, pero la inmunidad de anticuerpos neutralizantes parece que es limitada. En cualquier caso, esta es una gran incógnita todavía por responder durante cuánto tiempo está una persona protegida si ha padecido la infección. Bueno, además de la inmunidad natural, que es la que desarrollamos cuando nos infectamos, ¿qué otras armas tenemos para defendernos frente a la infección por el virus? Bueno, pues hay tres grandes líneas de armamento, digamos. La inmunidad por vacunas. Las vacunas sabemos que son la forma más efectiva de protegernos frente a las infecciones virales. Los antivirales y los anticuerpos. Los anticuerpos que proporcionan una inmunidad pasiva porque administramos a la persona infectada o todavía no infectada, le administramos ya las armas que están ya producidas y sintetizadas. Simplemente se las damos para que en el momento en el que se exponga al virus pueda defenderse de ellas. Yo voy a centrarme sobre todo en la inmunidad por vacunas porque es la línea de trabajo de nuestro laboratorio. Bueno, desarrollar una vacuna, desde luego, no es un proceso de hoy para mañana, no es algo que se puede improvisar. En condiciones normales, el desarrollo de una vacuna lleva años que pueden ser 5, 10 años, porque este proceso incluye una primera parte en la que es la idea, el concepto de qué clase de vacuna se está desarrollando, de cómo es la estrategia de vacuna que se está empleando. Y una vez que uno tiene un candidato a vacuna, la primera etapa es la de los estudios preclínicos, es decir, en la que este candidato a vacuna se caracteriza sobre todo en modelos animales, empezando por ratón, que es el más sencillo, y terminando normalmente en los primates, que son los más parecidos al ser humano. Y en estas etapas previas se estudia cómo es de eficaz la vacuna, es decir, si protege o no protege, y su seguridad. A continuación, cuando esto se ha confirmado, y esto pues, puede llevar también del orden de varios años, si ese candidato a vacuna tiene resultados prometedores, se empezaría la fase de estudios clínicos en humanos, que todos ya conocemos las fases 1, 2 y 3. Se empieza con un grupo de personas pequeño, normalmente varias decenas, y lo que se estudia en estas personas es la seguridad inicialmente. Hay que tener en cuenta que
en el desarrollo de cualquier terapia es una ecuación que relaciona el riesgo y el beneficio que aporta. En este caso, las vacunas se administran a personas que están sanas. Por lo tanto, la seguridad es algo fundamental. Una vacuna no puede causar efectos adversos en personas que están sanas. De ahí que, en esta primera fase, se comprueba que el candidato a vacuna no causa efectos adversos y se estudia también la clase de inmunidad que produce dependiendo de la dosis, de la ruta de administración. A continuación, se continúa el ensayo en fase 2, que ya son varios cientos de personas, y en fase 3, que son miles de personas los que reciben la vacuna, para estudiar por primera vez en humanos, se estudia en esta fase 3 la eficacia de la vacuna, es decir, la capacidad que tiene para protegernos de la infección. Y se continúa estudiando la seguridad ya con el sentido de detectar posibles efectos adversos menos frecuentes, pero que solamente se pueden ver cuando el número de personas que han recibido la vacuna es muy grande. De ahí que, en el caso de las noticias de la vacuna de Pfizer que hemos conocido en estos últimos días, ellos mismos han dicho, bueno, de momento el resultado preliminar es que nuestra vacuna es muy efectiva, pero necesitamos varias semanas para confirmar que la vacuna es segura y que no aparecen efectos adversos en la población. Y yo añadiría más, y es que en coronavirus lo que sabíamos hasta ahora en las vacunas que se habían ensayado en animales es que podían aparecer efectos adversos en las personas que estaban vacunadas y posteriormente infectadas. Y estos efectos adversos tienen que ver, una vez más, con inmunopatología, es decir, con la aparición de efectos inflamatorios en distintos órganos, y esto es algo que debe estar muy presente en la fase 3 de ensayos clínicos para confirmar que ninguna de las personas vacunadas que además se han infectado desarrolla efectos adversos de esta naturaleza. Y bueno, cuando en fase 3 se confirma que el candidato a vacuna es efectivo y es seguro, pues esto es una noticia excelente, pero todavía no es el final del camino. Entramos en la fase 4, que es la fase de vacunación masiva, que implica dos cosas. Una, la fabricación, la producción a gran escala de esa vacuna, y dos, la distribución masiva por todo el mundo, hasta conseguir unos niveles de personas vacunadas y, por lo tanto, inmunizadas lo suficiente como para contener los contagios y la transmisión del virus. Y en esta fase se sigue evaluando la seguridad. De momento, cuando tengamos ya un candidato aprobado, es decir, que las agencias de medicamento han confirmado que es efectivo, que es seguro, empieza esta etapa de producción a gran escala y de distribución por todo el mundo, que llevará también su tiempo. Y, por lo tanto, hay que ser pacientes para que todas estas etapas que se han acelerado muchísimo en esta pandemia, pues que puedan continuar el curso esperado. En estos momentos hay 150 candidatos a vacuna en estudios preclínicos en animales y 47 candidatos en ensayos clínicos en humanos. Dentro de estos candidatos preclínicos, pues la verdad es que el esfuerzo y la inversión que se ha hecho en dinero por parte de grupos de investigación, de laboratorios farmacéuticos, ha sido algo sin precedentes porque las circunstancias eran extraordinarias y la mayor parte de los candidatos a vacuna que se están desarrollando responden al momento en el que nos encontramos, el siglo XXI, en el que se dispone de la biología molecular, de la biotecnología, de la ingeniería genética. Entonces, solamente hay un pequeño porcentaje de candidatos que siguen estrategias clásicas como producir el virus en grandes cantidades e inactivarlo por métodos químicos. Todos los demás se obtienen mediante tecnología, técnicas
la biología molecular, digamos. Una gran mayoría es lo que se llama vacunas subunidad, que incluyen una única proteína o un único componente de una proteína viral expresada por distintos medios de producción, en cultivos de células de mamífero, en baculovirus, con baculovirus y células de insecto. Estos son, aquí muestro la proteína S, que es la principal protagonista de estas vacunas. Se están utilizando también vectores virales no replicativos, como los adenovirus, que llevan como pasajero a la proteína S del virus, o vectores virales que conservan la capacidad de replicación y que llevan también como pasajero la proteína S del virus. Se están ensayando vacunas DNA que codifican la proteína S del virus, candidatos a vacuna que consisten en un RNA mensajero que codifica la proteína S del virus. Este es el candidato de Pfizer y también el candidato de Moderna, en el que este RNA mensajero está dentro de nanopartículas lipídicas que lo protegen, porque el RNA es una molécula muy sensible a la degradación en el ambiente, químicamente, por RNasas, y que llevan al RNA hasta las células. Al tener la envoltura lipídica, se fusionan con la membrana de la célula y liberan el mensajero en el citoplasma. Y desde ahí se incorpora al proceso a la traducción por parte de los ribosomas, a la producción de la proteína y, por tanto, a que el sistema inmune reconozca que hay una proteína extraña y responda formando anticuerpos neutralizantes, linfocitos T. Aquí he señalado en rojo este 1% que es el candidato de nuestro laboratorio, que es un replicón de RNA derivado de SARS, que es el que os contaré con un poco más de detalle. El desarrollo de este candidato a vacuna no es algo que hayamos empezado con motivo de la pandemia, sino que nuestro laboratorio lleva 35 años estudiando coronavirus y en los últimos años coronavirus humanos altamente patogénicos. Y lo que nosotros estudiamos son los mecanismos de patogénesis del virus. Un virus causa enfermedad no solo porque se replique y porque lo hace muy eficientemente, sino porque tiene factores de virulencia, es decir, una serie de genes del virus que causan daño en la célula y que producen la enfermedad. En el caso de los coronavirus, muchos de estos genes tienen que ver con la inducción de la inflamación. Cuando identificamos estos genes de virulencia, podemos eliminarlos del genoma del virus, con lo que conseguimos variantes atenuadas que ya son candidatos a vacuna. Por otra parte, si estudiamos cuáles son los mecanismos de virulencia, cómo interacciona el virus con la célula para causar daño, esto nos permite identificar rutas celulares que tienen que ver con la patología y que se convierten en dianas terapéuticas de antivirales. Para hacer este trabajo y para desarrollar el candidato que estamos haciendo ahora, tenemos dos herramientas que son fundamentales. Un clon infectivo de cDNA, esto no es otra cosa más que una molécula de DNA que es complementaria y que, por tanto, es una copia del RNA viral, que es una molécula de 30.000 nucleótidos. El tener esta versión DNA lo que nos permite es manipular genéticamente el genoma del virus y convertirlo en una vacuna, porque el RNA no se puede modificar en el laboratorio y todas las técnicas de biología molecular tienen como sustrato el DNA. Y, por otra parte, disponer de modelos animales en los que se pueda ensayar la efectividad de las vacunas o de los antivirales. Estos modelos animales tienen que reproducir la enfermedad que se ve en humanos. Esto es un recordatorio de que estos coronavirus altamente patogénicos exigen un nivel de bioseguridad 3, que es casi el más alto. Nos obligan a trabajar muy protegidos con todo
todos estos trajes Tyvek con respiradores que filtran el aire en un laboratorio que está completamente aislado del exterior y esto permite trabajar con gran seguridad, pero también complica mucho el trabajo en el día a día. Y nuestra estrategia para generar vacunas pues es un proceso de reconstrucción del virus a partir de DNA sintético. En el momento en el que se publicó la secuencia de este virus, nosotros encargamos a una fábrica de DNA varios fragmentos que completaban el genoma de este virus. En el laboratorio lo que hacemos es unir ordenadamente los fragmentos de DNA en un cromosoma artificial de bacterias que permite incluir secuencias de DNA de gran tamaño. Y este plásmido incluye un promotor de citomegalovirus que es el que le ordena a la célula que transcriba el DNA, se introduce dentro de células de mamífero y este promotor de citomegalovirus es reconocido por la polimerasa celular, por la POL2, que lo que hace es transcribir y copiar el DNA que hemos introducido, lo convierte en el RNA viral, es decir, en una molécula de RNA que es indistinguible de la del virus que está circulando. Por lo tanto, ese RNA viral comienza el ciclo infectivo y produce virus infectivo, como el que se encuentra en la naturaleza. Disponemos además de modelos animales de ratón, que es el animal de experimentación por excelencia, en los que el virus crece en el pulmón, causa patología pulmonar, inflamación y termina causando la muerte. Por lo tanto, estos ratones, que no son ratones convencionales, sino que están humanizados, son el lugar en el que podemos evaluar cómo funciona una vacuna. Y trabajar con el animal completo nos permite comprobar que el virus con el que estamos trabajando, qué es lo que hace en el pulmón, que es el órgano, digamos, de los más sensibles a la patología. En un animal sano o infectado con un virus que está atenuado, vemos el pulmón, que es un tejido muy esponjoso con alveolos pulmonares donde viene el aire, donde se intercambian el oxígeno y el CO2, y en la infección con un coronavirus virulento se produce una inflamación exagerada, es este edema, es de color rosáceo que está llenando todos los alveolos, vienen muchísimos infiltrados de células del sistema inmune, neutrófilos, macrófagos, que son todos estos núcleos que aparecen por aquí, y en conjunto lo que hacen es que el pulmón deje de funcionar y terminan causando la muerte. Bueno, pues la idea de nuestro laboratorio es, disponiendo de estas herramientas, lo que queremos es obtener un virus que esté muy atenuado, es decir, que no pueda causar ningún daño y que induzca protección. Y nuestra estrategia es generar lo que llamamos replicones de RNA, que son deficientes en propagación. Estos replicones, para ser seguros, han perdido proteínas que el virus necesita para propagarse. Un virus es viral porque se propaga de una célula a otra. Si eliminamos proteínas que son fundamentales para la propagación, ese virus se queda encerrado en la célula y ya no puede continuar con las infecciones, con lo que estará atenuado. Pero, y es lo que se observa en estas líneas, un virus virulento a lo largo de los pases en células se mantiene su título, va creciendo porque tiene esa capacidad de propagarse. Cuando eliminamos, este es el caso de MERS y es el virus con el que hemos avanzado más en el desarrollo de vacunas y precisamente este conocimiento es el que nos está permitiendo desarrollar el candidato frente a SARS. Bueno, pues en MERS eliminamos una proteína pequeña, la proteína de la envuelta, y cuando la eliminamos el virus pierde la capacidad de propagación. Sin embargo, cuando complementamos el virus con esta proteína aportada en trans, el virus recupera la capacidad de propagación. Y este virus, que ya no es virus, que es un replicón,
conserva la capacidad de replicarse. Como veis en las columnas rojas, se replica tan eficientemente como el virus silvestre. Esto significa que dentro de la célula este replicón va a multiplicarse y al multiplicarse va a aumentar la dosis antigénica. Por lo tanto, cuando inmunizamos, no necesitamos dar 2 dosis ni necesitamos dar una cantidad de RNA muy grande, porque aunque aportemos una cantidad pequeña, el virus se replica dentro de la célula y da miles y miles de copias y aumenta la dosis de antígeno. Además, para conseguir que este replicón sea doblemente seguro, además de eliminar genes de propagación, eliminamos genes que tienen que ver con la virulencia, que tienen que ver con la inflamación. Con lo cual, hemos desnudado el replicón y lo hemos convertido en una maquinaria que se autorreplica y que hace muchísimas copias de las proteínas que hacen de antígeno, como la proteína S, la proteína M y la proteína N. Y esto es lo que se observa cuando infectamos células con estos replicones de RNA. Vemos unas estructuras que recuerdan a las del virus completo, es decir, tienen esta estructura polimérica que es muy conveniente para que el sistema inmune responda eficazmente, pero no pueden propagarse de una célula a la otra. Entonces, estas partículas similares a virus que se generan con los replicones inducen una respuesta inmune muy potente porque estructuralmente y antigénicamente son muy similares a los del virus natural, al virus completo. Efectivamente, con este candidato a vacuna de MERS, comprobamos en el modelo animal que mientras que un virus completo, un virus silvestre, infecta a los ratones, causa enfermedad, hace que se pierda peso y a los 6-7 días todos los ratones mueren. Cuando los infectamos con los replicones que han perdido el gen de propagación y los genes de virulencia, vemos que los ratones no pierden peso, es decir, están felices, no tienen ningún signo de enfermedad y todos ellos sobreviven. Es decir, los replicones están atenuados y conservan esa capacidad de replicación. Es decir, sigue habiendo RNA dentro de las células. Este RNA está amplificando la dosis antigénica, lo que refuerza la inducción de la respuesta inmune, pero no hay virus en el pulmón, no hay virus infectivo. Este es deficiente en propagación y, por lo tanto, es muy seguro, porque solamente es un sistema suicida que entra en la célula, se replica, produce los antígenos y no puede salir de allí. Y lo más importante, cuando estudiamos la protección, es decir, inmunizamos los ratones intranasalmente con el candidato a vacuna, esperamos 3 semanas a que se desarrolle la respuesta inmune y después desafiamos los ratones con el virus, un virus virulento, que en los ratones no inmunizados causa síntomas clínicos y causa la muerte de todos ellos. Pero en los ratones que se habían inmunizado con los replicones, todos ellos sobreviven y no tienen ningún síntoma de enfermedad. Y muy importante, esta protección que dan los replicones es una inmunidad esterilizante. Esto significa que el virus con el que hemos desafiado a los ratones ni siquiera ha podido replicarse. Es decir, no recuperamos virus en el pulmón de los ratones vacunados, porque la inmunidad es tan potente y tan completa que impide que el virus del desafío entre en las células. Y esta es la clase de inmunidad que inducen las vacunas, es algo que importante y que todavía no sabemos cuál es la inmunidad que están induciendo los candidatos a vacuna de SARS-2 en las personas. Pueden inducir una inmunidad que protege porque, aunque permite que el virus se replique algo, digamos que disminuye la gravedad de la enfermedad y convierte una infección severa en una infección leve. Esto ya sería bienvenido y es una inmunidad aceptable. Pero lo ideal sería conseguir una inmunidad esterilizante
en la que la persona vacunada ni siquiera se infecta, con lo cual no le da la oportunidad al virus de que se replique y de que siga extendiéndose. Bueno, pues con todo este conocimiento lo que hemos hecho ha sido generar un cDNA infectivo del nuevo coronavirus, de SARS-2. Hemos generado una colección de virus recombinantes en los que hemos eliminado distintos genes que tengan que ver con la propagación y con la virulencia, hasta obtener un replicón de RNA que sería el candidato a vacuna. Y estamos preparando estos replicones en 2 versiones. Una versión que es completamente sintética y que incluye el RNA del replicón sintetizado in vitro, acomplejado con una serie de lípidos que forman las nanopartículas que lo protegen. Esto es algo similar, parecido a la vacuna de Pfizer, a la vacuna de Moderna, con la diferencia de que el RNA que va en las nanopartículas es un RNA autorreplicativo. Esto significa que la dosis que hay que administrar de esta potencial vacuna es muy inferior a la que se necesita con otros RNAs que no se replican. Y seguramente con una dosis única sería suficiente para inducir protección. Y la otra alternativa es generar partículas similares a virus en líneas celulares empaquetadoras que proporcionan la proteína responsable de la propagación, la proporcionan en trans. De manera que el RNA del replicón se replica, da lugar a la proteína S, a las proteínas estructurales del virus, y esta proteína que le falta es la que recibe de la célula. Con ella forma estas partículas similares a virus que cuando entran en las células de la persona vacunada, digamos que liberan el RNA se replica, pero allí ya no tienen esta proteína esencial para la propagación, con lo cual el ciclo sería un ciclo abortivo y terminaría en la célula infectada. Y bueno, además de cómo es el candidato a vacuna, en sí mismo, en el desarrollo de una vacuna hay otra serie de factores que tienen que ver con la clase de inmunidad que proporcionan. Y una de ellas es la vía de administración de la vacuna. Se ha comprobado que cuando se da una administración intramuscular, se obtiene fundamentalmente una respuesta de inmunoglobulinas G, que es sistémica, que no da inmunidad en mucosa, que disminuye la morbilidad y la mortalidad, pero sigue permitiendo que el virus se replique algo en las vías respiratorias, porque al no haber inmunidad en mucosas, el virus puede empezar en las vías respiratorias altas a multiplicarse. Sin embargo, la administración intranasal proporciona una inmunidad esterilizante, en la que además de la IgG sistémica está la IgA de mucosas, que impide que el virus se replique y que impide que empiece siquiera la infección. Bueno, pues se está avanzando mucho con las vacunas, pero todavía hay varios desafíos que esperemos que podamos vencer en poco tiempo. Uno de ellos es qué clase de inmunidad van a producir las vacunas, cómo de duradera va a ser esa inmunidad, si va a ser muy duradera o va a ser transitoria y necesitaríamos revacunaciones. Está el problema de la seguridad, de la inmunopatología que comentaba en personas vacunadas cuando se infectan, que es algo que la Organización Mundial de la Salud tiene muy presente desde el principio y que se debe vigilar en los ensayos clínicos. Y algo esencial, y es que la población más vulnerable, que son las personas mayores, tienen un problema y es el de la inmunosenescencia. Es decir, estas personas responden menos eficientemente a la vacunación que las personas jóvenes, porque su sistema inmune ha ido perdiendo facultades, digamos. Entonces, es necesario comprobar cómo funcionan las vacunas en esta población y diseñar vacunas que consigan dar una buena protección en esta parte de la población tan importante. Y por último, todo el trabajo que estamos haciendo ahora responde, como sucede en la ciencia,
a trabajo que lleva haciéndose muchísimos años. No están incluidas aquí todas las personas que han trabajado a lo largo de los años en el laboratorio, están las personas que están implicadas en el proyecto actual y, desde luego, la investigación es un trabajo en equipo. La contribución de todos los miembros del laboratorio es fundamental y el agradecimiento a todos ellos aquí por mi parte. Y bueno, gracias a todos por escuchar y estaré encantada de responder a las preguntas que tengáis. Muchas gracias, Isabel. Ha sido un gusto escucharte. Eres, además de una buenísima científica, una comunicadora excelente y la verdad es que se agradece cuando uno está escuchando hablar de este tema en concreto, de todos en general, pero de este en concreto en este momento. Bueno, yo tengo una lista de preguntas enorme aquí en mi chuleta, pero vamos a empezar por las del público que han ido surgiendo durante tu charla. Y como os he dicho antes, voy a empezar a leerlas por orden de votos. La que más ha acumulado de momento es una pregunta de una de nuestras profesoras, una profesora de la unidad docente de microbiología de nuestra facultad, que te pregunta directamente qué es lo que piensas de la vacuna de Pfizer. Y si me lo permites, Belén, yo añadiría qué es lo que piensas del resto de vacunas de las que oímos hablar y de las que no oímos hablar tanto, porque nos has hablado de un número considerable. Oímos hablar de 3 o 4, pero están en parrilla de salida casi 50. Entonces, ¿nos puedes contar cuál es tu opinión? Bueno, pues la vacuna de Pfizer, de momento es que sabemos muy poco de ella. Tenemos el anuncio que ha hecho la compañía, que es un titular de lo más esperanzador, pero no tenemos mucha más información. Nos han dicho que es una vacuna que es efectiva en el 90% y esta cifra viene de un número de casos confirmados que es relativamente pequeño, que son 94. De momento esta cifra es prometedora, pero creo que hay que ser prudentes hasta que tengamos una información más completa. De hecho, el ensayo clínico continúa, tienen que alcanzar 164 casos confirmados de infección, porque con ese número de casos de infección pueden dar un dato de eficacia que sea estadísticamente potente como para que nos lo creamos. Esto es un aspecto, el aspecto de la efectividad, que ojalá se confirme cuando el estudio continúe y lleguen a estos 164 casos. Pero luego está el aspecto de la seguridad, que todavía no han podido completarlo, que necesitan más tiempo. Está el aspecto de qué clase de inmunidad induce, durante cuánto tiempo se induce inmunidad. Todo esto estamos deseando verlo en un artículo donde podamos apreciar los detalles y podamos juzgarlo mejor. Esta es una vacuna que tiene la particularidad de que es muy novedosa. Desde el punto de vista tecnológico, es la primera vacuna que consiste en un RNA mensajero, en una nanopartícula. Entonces, tiene este interés de la novedad de los resultados de protección que induce, porque hasta ahora en humanos nunca lo habíamos visto. Y podría ser que nos abriera la puerta a un sistema, a una tecnología de vacunación que es muy potente. Entonces, bueno, estamos optimistas, estamos esperanzados, pero con el escepticismo lógico que tiene que haber en la ciencia y hasta que no tengamos las evidencias, pues lo tenemos que juzgar. Y esta vacuna es muy parecida a la de Moderna, con lo cual habría que esperar que con esa vacuna se tuvieran resultados parecidos a esto. Y después está este otro gran grupo de vacunas que son los vectores virales no replicativos, como los adenovirus, como el virus de la viruela. Bueno, hay varios que están bastante avanzados. De estos sabemos más cosas porque son estrategias más antiguas, pero que pueden tener algún que otro problema más de seguridad porque son DNAs, los DNAs quizás tienen la capacidad de insertarse en el genoma de la célula, podrían tener otros problemas asociados que no tiene una molécula de RNA, que es la información mínima que uno introduce en la célula para que se produzca una proteína. Entonces, quizás desde el punto de vista de la seguridad, estos candidatos que son RNA pues puedan tener ventajas. Relacionado con esto, no es una pregunta que haya hecho el público, pero me permito formulártela porque yo creo que
una de las preguntas que más nos hacemos los unos a los otros, no digo ya los legos a la gente que sabéis del tema, es ¿tú te vacunarías? Y la pregunta que quiero hacerte es si con esta urgencia que hay a nivel global estamos disminuyendo los estándares de calidad en publicaciones, en todos los procesos de regulación de las vacunas, que creo que tiene mucho que ver con esa pregunta de ¿tú te vacunarías? Porque yo creo que hay una sensación general de que estamos corriendo tanto que nos estamos saltando algunas normas que estaban puestas por motivos, estaban puestas porque tenían que estar puestas ahí. Claro, efectivamente, todo el proceso de desarrollo de una vacuna está ahí porque es lo que te permite garantizar finalmente que tu producto es eficaz y es seguro. Es verdad que todo se ha acelerado muchísimo, que se ha hecho un esfuerzo descomunal y que los plazos se han acortado. Pero yo diría que el principal problema de que los plazos se hayan acortado es que seguimos teniendo preguntas sin responder, como la de la duración de la inmunidad, que es lo que requiere es tiempo. Y ese tiempo todavía no ha transcurrido. Pero desde el punto de vista de las exigencias de efectividad y de seguridad, yo creo que los procesos están siendo transparentes, se están publicando los resultados, se está haciendo toda la parte del diseño, de cómo está diseñado el ensayo clínico en humanos, los requerimientos que se le están dando, yo creo que inspiran confianza, al menos en Europa y en Estados Unidos, las agencias de medicamentos, estoy segura de que van a ser tan rigurosos como con cualquier otra vacuna. Lo que sucede es que este ensayo, por ejemplo, el de fase 3, es un ensayo que en condiciones normales duraría 2 años. ¿Por qué duraría 2 años? Porque durante todo ese tiempo se va recogiendo la información de cuánto va durando la inmunidad, de cómo si va cayendo o no va cayendo. Ahora nos vamos a limitar al primer capítulo y ¿es eficaz? Sí. ¿Es segura en un plazo de 2, 3 meses? Sí. Pues adelante. Pero yo, respondiendo a la primera pregunta de si me vacunaría, cuando se publiquen los resultados de los ensayos clínicos y cuando las agencias del medicamento en las que tengo confianza aprueben la vacuna y veamos que de forma convincente es eficaz y es segura, desde luego que sí que me vacunaría. Muchas gracias, Isabel. Tenemos otra pregunta de Jesús. De hecho, se habló mucho al principio de la pandemia sobre una opción terapéutica que eran los sueros de pacientes infectados y recuperados. Parece que se ha dejado de oír sobre esto. Y Jesús te pregunta concretamente si es una estrategia que está funcionando o no. Pues la estrategia de inmunizar pasivamente con sueros de pacientes que se han recuperado, esto es digamos que es algo relativamente clásico en las infecciones por virus. Y se han hecho ensayos clínicos en el caso de esta infección. Y en general los ensayos clínicos con sueros de pacientes recuperados no han dado resultados excesivamente prometedores. Porque cuando administras el suero, este suero lleva anticuerpos neutralizantes, posiblemente lleva otros anticuerpos que no son neutralizantes, incluso puede llevar factores de coagulación, que es una de las complicaciones que tiene la infección por este coronavirus, que lo que hacen es causarte problemas. Entonces, cuando ha habido ensayos clínicos, de hecho, en Holanda, que los han interrumpido porque no veían ningún efecto positivo y porque en los pacientes en los que lo estaban administrando, lo que veían es que ellos ya por sí solos ya tenían niveles de anticuerpos similares a los que les estaban administrando. Lo que sí que parece más prometedor y que se está ensayando es, digamos, la versión siglo XXI de esta inmunoterapia, y es generar anticuerpos recombinantes neutralizantes, únicamente los que ya se ha visto que neutralizan muy bien, y administrarlos a las personas, sobre todo en las primeras etapas de la infección, que es cuando tienen más posibilidades de dar buen resultado. Y los ensayos que se han hecho de momento parece que son prometedores. Se están utilizando combinaciones de un par de anticuerpos para evitar que haya virus que escapan de la neutralización,
Y parece que estos resultados sí que son prometedores y esta es una avenida más en la terapia. Otra profesora de la facultad, también de la unidad docente de microbiología, Covadonga Vázquez, dice que se ha publicado en los medios la posible protección frente a SARS-CoV-2 proporcionada por ciertas vacunas que se administran en la infancia, la tuberculosis incluso. ¿Qué hay de cierto, si se conoce, en estas informaciones? Bueno, aquí hay dos líneas en las que han estado hablando. Por una parte, la propuesta, la hipótesis, son hipótesis, no hay todavía ninguna evidencia que apoye esto. La hipótesis de la tuberculosis dice que cuando se administra la vacuna de la tuberculosis se genera una inmunidad innata, entrenada, es decir, una respuesta inespecífica de alguna forma que podría contribuir en esa primera línea de defensa frente a la infección. Y que una persona que ha recibido la vacuna de la tuberculosis, siempre que se infecte en un periodo de tiempo relativamente corto, desde que ha recibido la vacuna, pues podría tener esta inmunidad innata reforzada. Pero no hay evidencias que lo demuestren. Y por otra parte está la hipótesis de que algunas de las vacunas que se administran a los niños, como esta, la de la difteria, el tétanos y la tosferina, que han encontrado mediante estudios bioinformáticos que hay motivos en estas bacterias, en estos antígenos que se administran en la vacuna, hay epítopos que recuerdan a los de SARS-2 y, por tanto, la inmunidad que se desarrolla frente a esas vacunas pueda, de alguna forma, contribuir a la inmunidad frente a SARS. Esto es una hipótesis, pero tampoco hay evidencia de momento. Todo esto, esta última propuesta se ha hecho porque en los niños se ha visto que las infecciones con SARS son mucho más leves y esto llevó a pensar, igual tiene que ver con que los niños están recibiendo vacunas a lo largo de sus primeros años de vida y esto les protege. Podría ser. Lo que también hay que tener presente es que la patología que causa los coronavirus es muy dependiente de la edad, en el sentido de que las personas mayores tienen un sistema inmune muy deficiente, tienen también una inflamación basal elevada que contribuye al daño, mientras que en los niños no se da nada de esto, ni la inmunosenescencia, ni la inflamación basal. Es decir, que puede haber otros factores en el grupo de edad de los pequeños que están contribuyendo a que el efecto de la infección sea leve. Yo pienso que no hay evidencias suficientes como para pensar que estas hipótesis son correctas, pero tampoco hay ninguna en contra, con lo cual la posibilidad está ahí, hay que demostrarlo. Muchas gracias. Fernando te pregunta si se conoce algo sobre los efectos secundarios que sufren los pacientes que han pasado por la patología. Supongo que habla de consecuencias a largo plazo, ¿no? Sí, pues en esto la verdad es que cada vez se va publicando más y hay muchísimos grupos de clínicos y incluso de pacientes afectados que los efectos secundarios que se están viendo a largo plazo son muy variados, muchos tienen que ver con aspectos neurológicos, con estados de confusión, de pérdida de atención, con déficits cognitivos de alguna forma. Muchos otros tienen que ver con estos procesos de coagulación que induce el virus después de la inflamación y que terminan causando pues, ictus o problemas vasculares. Hay un conjunto de signos que la verdad es que son un poco, bueno, es triste pensar que la infección no termina, o sea, que la enfermedad no termina cuando se ha ido el virus. Afortunadamente, cada vez saben más los clínicos y pueden ajustar los tratamientos para minimizar estos efectos. Pero ese es uno de los capítulos que requerirá más estudio y más atención. Jesús te hace otra pregunta. Quiere saber en este caso si crees que se podrían estar generando reservorios del virus en otras especies animales transmitidas desde el hombre. Supongo que habéis oído todos la noticia de lo que ha ocurrido en Dinamarca, por ejemplo, con los bisones. Sí, eso es.
Pues esta es una posibilidad y es una realidad. El hecho de que los virus saltan de una especie a otra porque generan tal diversidad genética que se pueden adaptar a distintos receptores de distintos hospedadores de distintas especies. Y eso es un riesgo que está ahí. Y en la medida en que se establecen contactos entre especies, se puede dar el salto. Entonces, se ha visto que el virus humano tiene capacidad para infectar células de determinadas especies de, bueno, bisones, hurones, que pertenecen a una familia a los mustélidos, creo que es. Entonces, ese riesgo está ahí. En la medida en que el virus humano salte a estas especies animales, el virus puede replicar en estas especies, no está perfectamente adaptado, al no estarlo, tiene necesidad de adaptarse y de generar nueva variabilidad, nuevos cambios. Y esos cambios que produce, pues son impredecibles. Pueden generar, a su vez, cambios que le permitan volver a la especie humana y adquirir propiedades que antes no tenía. Entonces, es un riesgo que se den estas transiciones adelante atrás. De ahí que en Dinamarca hayan tomado la decisión prudente de sacrificar todos los bisones que han tenido que sacrificar, que es una desgracia, pero es una medida de seguridad para evitar que se generen nuevas entradas del virus en la población humana desde los bisones y que esas entradas sean incluso de variantes del virus que pueden tener otras propiedades. María Molina te pregunta de dónde y cómo ha podido adquirir el virus la secuencia específica de corte porfurina. ¿De otros virus, de células de mamífero? Pues, a ver, es una muy buena pregunta. Su antecesor más reciente conocido, que es el que está en murciélagos, no tiene este sitio de furina, es decir, que lo ha adquirido en el paso desde el murciélago hasta los humanos. Como no sabemos muy bien si ha tenido un hospedador intermediario, porque todavía no se ha identificado, pues no podemos saber muy bien si lo ha adquirido por recombinación, a lo mejor con otros coronavirus que sí que lo tienen, porque hay MERS, por ejemplo, sí que tiene ese sitio de furina, el OC43 también lo tiene. Podría haberlo adquirido por bien de otros coronavirus, por recombinación, o incluso en algún momento, pues a partir de la célula, quizás, no se sabe. El caso es que es una propiedad que parece que le da un potencial para infectar distintos tejidos que es un problema. ¿Dónde estáis vosotros? ¿En qué punto estáis en el desarrollo clínico de vuestra vacuna? Y Jesús preguntaba concretamente si tenéis ya el apoyo de alguna empresa que quiera caminar en este camino con vosotros. Sí, pues nosotros estamos en la etapa preclínica, todavía en las próximas semanas vamos a empezar ensayos de protección en ratones para confirmar que la vacuna protege y que es segura. Y sí que tenemos, a través del CSIC, sí que hay un consorcio con empresas que están interesadas y con las que estamos ya colaborando y en conversaciones y que disponen de tecnologías como para poder producir una vacuna como la nuestra. Y a partir de ahí también se está preparando el camino en el caso de que, esperemos, todo vaya bien para poder organizar ensayos clínicos en humanos. O sea, esta parte hay que trabajarla en paralelo porque si no, no se puede parar el camino. Muy bien. Otra de nuestras profesoras, en este caso de la unidad docente de fisiología animal, Esther Isorna, te pregunta si además de los factores de riesgo que hemos estado escuchando estos meses, edad, diabetes, hipertensión, etcétera, ¿tenéis alguna hipótesis sobre por qué unas personas son asintomáticas y en otros casos, incluso de la misma edad, puede ser una patología mortal? ¿Depende de la genética? Sí, pues hay muchas hipótesis que se irán confirmando conforme se hagan estudios más completos. Una de ellas tiene que ver, desde luego, con la genética. Se ha visto que un 10% de los casos severos en personas que son jóvenes tienen que ver con personas que tienen alguna clase de déficit genético en la respuesta inmune innata, por ejemplo, en la producción de interferón, o incluso que tienen problemas inmunológicos porque han desarrollado anticuerpos contra el interferón. Y estos son problemas genéticos. Luego están
en cuestiones de predisposiciones genéticas, que esto vendrá, la respuesta a estas preguntas, con estudios de genómica muy grandes, de poblaciones en las que se cruzarán los datos genéticos de las personas con infecciones severas o menos severas y se podrán identificar qué genes predisponen. Y por otro lado, también se ha propuesto, lo mismo que se han hecho hipótesis para pensar por qué los niños sufren menos la enfermedad, se ha visto que en personas que, incluso en muestras clínicas de personas que no han sufrido la infección, porque son muestras antiguas, de antes del 2018, hay linfocitos T que reconocen a este virus. Y se piensa que puede haber una cierta reactividad cruzada entre la inmunidad frente a los coronavirus de los resfriados y la protección frente a este virus. De forma que puedan, de alguna forma, reducir la gravedad de la infección que producen. Todo esto son hipótesis que serán objeto de estudio en los próximos años, seguro. Luego, uno de nuestros investigadores jóvenes de la facultad, José Carlos Castillo, nos pregunta si crees que surgirán nuevos coronavirus en los próximos años. De hecho, a mí se me ha puesto la piel de gallina cuando has arrancado tu presentación y has dicho que vosotros ya sabíais que íbamos a enfrentarnos a una pandemia. Entonces, miedo me da tu respuesta. Pues, a ver, es una posibilidad muy realista. Ya hemos visto en esta línea del tiempo que en el siglo XXI han aparecido 3 coronavirus humanos altamente patogénicos, con distinto potencial pandémico, es cierto, pero han aparecido en menos de 20 años. Sabemos que los coronavirus están en reservorios naturales, sabemos que la gente que está estudiando estos reservorios y que está caracterizando esos virus, pues tienen la proteína S de algunos coronavirus de murciélago. Cuando se ha introducido en virus, en un esqueleto de virus SARS, por ejemplo, se ha visto que con esa proteína S de los murciélagos se pueden infectar células humanas, lo que quiere decir que el potencial para infectar humanos desde estos antecesores de murciélago está ahí. Entonces, ¿cuándo va a suceder? No lo sabemos. ¿Cómo va a ser ese virus? Si va a ser altamente transmisible o no. Si va a ser altamente patogénico o un poco menos. Pues no lo sabemos, pero la posibilidad es bastante realista. Ana Gladys pregunta cuál es tu opinión sobre los recordatorios que se están produciendo en personas que supuestamente han pasado la COVID-19. ¿A qué crees que pueden ser debidos? ¿Por el proceso inflamatorio que se produce? ¿Otras causas? Sí, la mayor parte de los problemas que se han visto después de la infección se están relacionando sobre todo con la inflamación. O sea, la inflamación produce una serie de mediadores, de interleuquinas, de células y del sistema inmune que migran a órganos, que es un efecto sistémico. Y entonces ahí se ven afectados muchísimos órganos y el efecto que está teniendo, pues en muchos casos ha sido desconocido. Y sobre todo tiene que ver con esta etapa de hiperinflamación. Tenemos muchísimas más preguntas, pero no queremos abusar de ti. Llevas un montón de rato ya con nosotros. Entonces, si te parece, cerramos con la que plantea Elena, que pregunta si una persona que ya haya pasado la enfermedad debería vacunarse. Bueno, pues es muy buena pregunta, porque esta es esa gran incógnita que tenemos de durante cuánto tiempo dura la inmunidad. Sabemos que prácticamente todas las personas que se infectan desarrollan anticuerpos y anticuerpos neutralizantes también. Lo que sabemos es que estos niveles de anticuerpo van decayendo. Cuanto más severa ha sido la enfermedad que has tenido, mayor es la cantidad de anticuerpos que has desarrollado y, por tanto, más tiempo tardas en llegar a un nivel mínimo o a un nivel basal. Entonces, dependiendo de cómo haya sido la infección que ha tenido esa persona, del título de anticuerpos que haya tenido, pues habrá que pensar que está más en riesgo o menos de infectarse. Y luego hay otro aspecto que tampoco lo sabemos en este momento, y es que los anticuerpos son una parte fundamental
de la protección y de la respuesta inmune, pero también está la respuesta de células T. Y lo que sabemos de SARS y de MERS es que, si bien la respuesta de anticuerpos cae y como mucho dura quizás un año, la respuesta de células T es muy duradera, dura muchos más años. Entonces, no sabemos si esas células T que hay ahí, aunque no tengamos anticuerpos, en qué medida van a contribuir a la protección. Entonces, quizás las personas que ya lo han padecido, pues no serían en este primer momento las personas que prioritariamente deberían vacunarse porque posiblemente aún tengan anticuerpos y eso hay que pensar que los anticuerpos les estarían protegiendo, pero hay que hay que vigilar muy bien cómo es la inmunidad, durante cuánto tiempo nos protege y eso dará la respuesta a ver si hay que revacunarse o no. Muy bien, pues muchísimas gracias, Isabel. Ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros. Como decía al principio, nos parecía que esto podía ser la guinda del pastel para las actividades de San Alberto Magno y lo ha sido. Así que una vez más, en nombre de la facultad, en nombre de las facultades de ciencias que celebran hoy el Día de San Alberto, quiero darte las gracias. Y le doy la palabra ahora al decano para que cierre el acto. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina, y muchas gracias, Isabel, por una conferencia tan fantástica. Desde luego ha despertado muchísima expectación y mucha gente está preguntando si se va a poder ver en diferido y ya anticipo que en unos días, gracias al trabajo de la Fundación, se pondrá al acceso para su visualización por YouTube probablemente y difundiremos el enlace para que podáis ver a los que no hayáis tenido la oportunidad de verla en directo. Muchas gracias, Isabel, de verdad. Esperamos seguir tu trabajo y ver que esa investigación que estáis haciendo avanza firme y segura. Otros corren mucho, pero lo importante es llegar en buena forma y con algo que funcione y vamos, por lo que nos has contado, está clarísimo que estáis trabajando sobre pasos muy firmes y tiene una pinta estupenda, así que mucha suerte. Bueno, muchas gracias. Sí, gracias de verdad a todos. Un placer. Gracias, Isabel. Y a todos, muchas gracias por asistir. Con esto, como decía Cristina, terminamos nuestra conmemoración transitoriamente porque la terminaremos mañana, que tenemos la festividad real en la facultad. Mañana nos dedicaremos a recordar a San Alberto desde otras actividades y esperemos que de aquí a un año, cuando tengamos que volver a celebrar nuestro San Alberto Magno, esto sea un recuerdo en la lejanía, ojalá sea así, y podamos volver a vernos en persona y a tener una actividad presencial como espero que tengamos en los años próximos. Muchas gracias a todos y feliz San Alberto Magno. Gracias. Gracias.